Senado de la Nación. Finalmente sucedió esto alrededor de lo que te veníamos comentando, el retiro del pliego por parte del oficialismo de una jueza familiar de Alconada Amón, periodista crítico con el gobierno. En el Senado se aprobó el pliego, va a tener la última palabra finalmente el presidente respecto de lo que sucede con ese nombramiento. Está en línea Jorge Capitanich, senador nacional del Partido Justicialista de la provincia del Chaco, ex gobernador de la provincia del Chaco durante 3 periodos consecutivos. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Igualmente. Bueno, su mirada sobre lo que ocurrió ayer en el Senado primero. Bueno, en primer lugar, como nos tiene acostumbrado el oficialismo, el procedimiento fue un violento mecanismo de violación del reglamento interno. Nosotros tenemos, obviamente, 24 horas antes de cada sesión, lo que se denomina Comisión de Labor Parlamentaria. Se fijaron las condiciones para el desenvolvimiento del temario. En el temario, el oficialismo no logró los votos necesarios para el tratamiento de la pomposamente denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Segundo, sí, el tratamiento del pago a holdouts, que nosotros nos opusimos. Tercero, el tema de 2 salas, tanto en Mar del Plata como en Tucumán, desde el punto de vista de la Cámara Federal, que sí se aprobó por unanimidad. Y en cuarto lugar, el tema de pliegos de jueces. Se había acordado el tratamiento de 50 pliegos. Y cuando se llegó efectivamente al recinto, agregaron 23 más, 73. De manera tal de que eso era un procedimiento de carácter irregular. Luego se pasó a un cuarto intermedio y efectivamente se votó 2/3 para la modificación del orden del día, y en consecuencia se trataron 74 pliegos a través del procedimiento de selección de los jueces. Como se supone y se sabe, la Constitución Nacional prevé un procedimiento complejo, sí, con la intervención de los distintos poderes del Estado, sí, tanto por el 114 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura, la selección, pero antes el envío, también, digamos, el envío por parte del Poder Ejecutivo de la terna escogida y obviamente la selección final, 99 inciso 4 de los magistrados por parte del Senado de la Nación. Con lo cual, a esto todavía le faltan varios capítulos. A este tema le falta, efectivamente, la voluntad del Poder Ejecutivo, que efectivamente puede suscribir o no. Y eso es un decreto que establece la designación del juez, una vez que cumple este procedimiento complejo. Senador, fue designado hace muy poco como presidente de la Comisión de Economías Regionales. Exactamente. Nosotros allí tenemos una agenda muy significativa porque tenemos pendientes de tratamiento un proyecto de ley, y ese proyecto de ley es un proyecto de ley de declaración de emergencia, porque las pequeñas y medianas empresas están teniendo un serio problema en la República Argentina: aumento de costos, caída drástica de ventas y cierres masivos. Tenemos cerca de 25.000 pequeñas y medianas empresas con 317.000 trabajadores del sector público y privado de carácter formal. Eso significa un problema serio. Entonces nosotros planteamos que la emergencia tiene que ser integral: productiva, energética, previsional, impositiva y naturalmente también concursal. Entonces el proyecto prevé, primero, República Argentina por 1 año de plazo. La emergencia tarifaria tiene la siguiente característica: implica 50% de reducción de tarifa y segundo, 50% de la alícuota de IVA, porque verdaderamente el aumento del costo tarifario energético conspira severamente contra la sostenibilidad de las pymes. Segundo, el tema de moratoria previsional e impositiva. La verdad es que desde las micro, pequeñas y medianas empresas se plantean desde 60, 48 y 36 meses con el 100% de condonación de punitorios y resarcitorios, porque verdaderamente esos intereses son lacerantes para la sostenibilidad de las pymes. Tercero, un procedimiento de 90 días para que se impidan las subastas de carácter judicial, y un proceso para la continuidad de las empresas a través del proceso de reestructuración de sus pasivos de corto y mediano plazo. Y en cuarto lugar, efectivamente, establecer mecanismos para estímulos de financiamiento que permita recuperar el sendero, no solamente de inversiones, sino también de apuntalamiento al sector comercial. Inclusive también nosotros, en forma concomitante, queremos tratar la ley de endeudamiento de las familias. Hoy
El 13% es el tema de incobrabilidad para el sector bancario y cerca del 30% para el sector no bancario, Sí. que es el más alto de los últimos 25 años, y eso también afecta sustancialmente el poder de compra de las pymes. Ahora, ¿usted todo esto lo aplicaba cuando era gobernador del Chaco, Capitanich? Sí, nosotros aplicamos mucho eso. ¿Y qué pasó? ¿No Por le dio ejemplo, resultado? Porque la provincia está entre una de las provincias más pobres de la Argentina, ¿no? Y sobre todo cuando usted era gobernador. no, mire, nosotros tuvimos una fuerte reducción del indicador de pobreza y después, con la inflación del periodo 2019-2023, efectivamente tuvo un impacto negativo, pero en muchos momentos se ¿Con el aplicaron. 2023? Sí, 2023 fue muy impactante el tema de aumento de pobreza producto del aumento de la inflación. Ah, por Política de eso fue el ingresos. aumento de la pobreza en el A ver, Chaco. hay un tema central que es la combinación de pobreza estructural y pobreza por ingresos. No cabe la menor duda que pobreza por ingresos se dispara mucho por el contexto inflacionario adverso, y en segundo lugar, pobreza estructural es por insuficiencia en inversión en infraestructura. Eso se hizo mucho, pero obviamente siempre es insuficiente respecto al stock heredado. O sea que usted dice que dejó la provincia más o menos en condiciones, antes de que fuera el golpazo de la inflación, Mire, válidas. mire, yo lo que le transmito es lo siguiente. Nosotros hicimos un plan para mejorar la infraestructura pública. En eso implicó aproximadamente cerca de 68.000 soluciones habitacionales. ¿Eso mejora? Sí. ¿Resuelve todo? No. Segundo, infraestructura pública, cerca de 22 acueductos, de los cuales se terminaron 18. ¿Se expandió fuertemente el tema de infraestructura de servicios? Sí. ¿Mejora sustancialmente todo? No. Tercero, lo mismo ocurre con el servicio eléctrico, y así sucesivamente. Puedo decir toda la infraestructura de 10.000 cuadras de pavimento, 818 kilómetros de rutas. Son obras muy importantes, pero hay que seguir invirtiendo para mejorar sustancialmente. Pero le pregunto esto sin ánimo de confrontar, pero sí porque usted hoy está presidiendo una comisión que va a poner foco en el desarrollo productivo. ¿Qué hizo usted por el desarrollo productivo de su provincia si efectivamente viven del empleo público en el Chaco? A ver, dato. Nosotros duplicamos el empleo privado formal en la provincia de Chaco. Y eso implicó un fuerte impacto de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la expansión de comercio y servicios y un incremento del 5% anual acumulativo del Producto Bruto Geográfico. De manera tal de que todos los indicadores mejoran, pero hay que seguir profundizando. ¿Mejoran? Ahora, Ah. voy a los 2 años estos. Chaco ha perdido 10.000, en general casi 10.000 empleos privados formales, y perdió cerca de 30.000 empleos directos e indirectos en los últimos 2 años. Por la culpa de Milei. Segundo, O sea, usted tuvo 3 gestiones, pero es por la culpa de Milei. y miren, porque claramente, a ver, si se caen las empresas, tienen que ver con impactos negativos desde el punto de vista de políticas públicas. Aumentan los costos, bajan las ventas, quiebran las empresas y obviamente no se produce el empleo. De manera tal de que eso es un impacto objetivo y directo. Hace poquito vivimos el Ni Una Menos en la Argentina. Usted tuvo un caso muy tremendo en su provincia. Se cumplieron 3 años ahora, creo, ¿no? No quiero decir más mal. Estoy hablando del caso de Cecilia Strywoski, esta joven que terminó arrojada, un femicidio tremendo. Su cuerpo fue comido por los chanchos en su momento, y se habló de un vínculo político, financiero e institucional en ese momento con la provincia. ¿Cómo vivió estos 11 años de Ni Una Menos? Nosotros hemos condenado claramente el tema y se actuó conforme a la ley en la provincia de Chaco. Se detuvo rápidamente a los casos y se condenó a través del juicio por jurado que instituimos nosotros institucionalmente. De manera tal de que es un hecho aberrante y que obviamente merece el repudio global de todos. Entonces, me parece que naturalmente lo que nosotros siempre es política de equidad de género, y eso se implementó. En ese momento ustedes... La ocurrencia de un... Sí, lo escucho. La ocurrencia de un fenómeno de estas características es verdaderamente un hecho aberrante que merece la condena, como fue condenado en la provincia del Chaco. En ese momento se hablaba de que se le había dado un enorme poder territorial a las agrupaciones piqueteras que actuaban como una especie de estado paralelo. No sé si usted hoy está de acuerdo con cómo el gobierno nacional actúa en función de las organizaciones piqueteras. Sacar planes sociales.
A ver, a mí me parece que es absolutamente imprescindible reformular los sistemas de atención del Estado desde el punto de vista de las demandas sociales. Y en ese contexto, creo que en el caso de la provincia del Chaco, se manifestó públicamente. Creo que hicimos un gran esfuerzo por mejorar el esquema de sectores vulnerables desde el punto de vista social, pero que evidentemente hubo excesos por parte de las organizaciones que han sido claramente la condena política y social. ¿Hay algo que rescate de este gobierno, Capitanich? Mire, nosotros creemos que este gobierno... Le pregunto no es todo ni esto porque usted como experiencia política tiene mucho más que, digo, hoy tiene un lugar importante como senador, elegido además, pero digo, fue 16 años gobernador del Chaco, fue jefe de gabinete de... ¿No? ¿No fue gobernador del Chaco? Yo fui tres veces gobernador en ¿3 veces? Y no sé por qué se me entrecorta. ¿Sí? Si le pido si se puede quedar en un mismo lugar, no sé si se está moviendo porque me gustaría poder escucharlo y se me entrecorta. Fue 3 veces, 2 veces consecutivas, después la tercera no, pero fue 16 años en total gobernador, ¿o no? 12 en realidad, ¿no? A ver. 12. Sí. 12, está bien, me corrijo, 12. Lo que quiero decir con respecto al gobierno es que efectivamente el gobierno ha propiciado un programa de estabilidad macroeconómica tendiendo a reducir la inflación, pero que efectivamente oculta indicadores sociales adversos y naturalmente también desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, considero que este modelo... ¿Oculta indicadores? Digo, ¿lo dice de verdad? ¿Lo dice Capitanich cuando se hablaba de que no se podía estigmatizar la pobreza en su gobierno y no se hablaba de la pobreza? Gobierno que usted formaba parte y era jefe de gabinete y no se podía hablar, no se podían dar a conocer los números de la pobreza porque decían que era estigmatizante en lugar de pensar que era para planificar políticas públicas. Mire, todos los indicadores, desde el punto de vista del índice de precio al consumidor, a partir del año 2014, se divulgó conforme a la metodología acordada con el Fondo Monetario Internacional. Y eso sí y se divulgó perfectamente. La segunda cuestión es que, naturalmente, acá hay una diferencia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista de la conformación del índice de precio al consumidor. Primero, la encuesta de hogar es 2004-2005 y no es 2014-2015. Segundo tema, nos parece objetivamente comprobable que se oculta el resultado fiscal, claramente, porque se capitalizan intereses por debajo de la línea. Se oculta el tema de proveedores y contratistas, se oculta el resultado fiscal, se oculta claramente los mecanismos de cómputo de deuda. Y bueno, son indicadores adversos y nosotros claramente entendemos que no es la solución de la República Argentina. Hoy se lleva mejor con los periodistas que cuando rompió el diario Clarín en la sala de conferencias y le dijo a Fernando Carnota, a Fernando Marmota, recuerdo. Mire, yo te llevo perfectamente muy bien, sin problema. En ese momento no tanto, porque romper un diario delante de la cara de los periodistas en una conferencia de prensa no es llevarse bien. Manifesté mi posición con posterioridad, pero en mi provincia siempre hubo libertad de expresión y siempre tengo un trato amable y afable. Bueno, yo sí le agradezco por esta conversación, Capitanich. No, al contrario, muchísimas gracias por la posibilidad. Hasta luego, que tenga buen día. Jorge Capitanich, senador nacional, ex gobernador de la provincia del Chaco, ex jefe de gabinete, pasando por A las 7A.